conmigo Hechos, capítulo 1, versículo 8. Un versículo que se debe de saber de memoria, todo pentecostal. ¿Sí? Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Alguien me lo puede decir sin Biblia? A ver, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Lo decimos de nuevo? Amén. Estamos en una clase de instituto bíblico. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hechos 1:8. Tiene que saberlo. ¿Sí? Somos pentecostales y esto es parte de nuestra identidad como iglesia siempre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo ahora la oportunidad de compartir de tu palabra. Habla a mi vida por medio de tu palabra, Señor. Instruye mi corazón, guía mi vida, enciende mi espíritu, Jesús. Enciende mi corazón por la verdad de tu palabra. Que ella, Señor, sea alimento, comida, instrucción, guía, Señor, para mi vida cristiana. Háblame por medio de tu palabra. Úsame, Espíritu Santo. Derrama gracia y unción en lo que ahora voy a compartir, y que pueda transmitir, Señor, de la mejor manera posible lo que tú has hablado a mi vida, para que sea, Señor, una palabra de bendición para tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: no podemos callar. Ese es el título de este mensaje. Y quiero comenzar compartiendo una verdad. Y es que siempre hay alguien que cuenta las historias. Siempre hay alguien que transmite las verdades. Sí, siempre en la familia hay alguien que sabe la historia de nuestra familia, de nuestra identidad, diríamos. Siempre hay alguien que nos cuenta la historia del tío, la historia de los abuelos. Siempre hay alguien que recuerda los datos, que recuerda anécdotas familiares y va transmitiendo esta verdad de una generación a otra generación. Hay muchas formas de transmitir la historia, y una de ellas es el relato oral, de persona a persona. Y me gusta esta idea porque fue Dios quien instruyó al pueblo y les dijo que debían de contar la historia de generación en generación. Hoy nosotros tenemos acceso fácil a la escritura. Sí, la tenemos en el celular, podemos googlear e inmediatamente nos aparece una serie de información respecto de un pasaje bíblico. Pero en el tiempo antiguo no tenían ese acceso a la escritura ni a la palabra. No podían, fácilmente acceder a las verdades. Entonces el Señor instruyó al pueblo y les dijo que debían de relatar la historia. Y debían de contar no cualquier historia, debían de contar a sus hijos, a sus nietos, la historia de cómo Dios los habría sacado y librado en forma sobrenatural de la esclavitud en Egipto. Debían de ir relatando esta verdad de una generación a otra. Y la instrucción del Señor era que lo debían de hacer en todo lugar y en todo momento. Les dice que debían de relatar esta verdad cuando caminaran, cuando fueran al campo, cuando estuvieran en reposo, cuando estuvieran en su hogar, cuando estuvieran en el santuario. En todo lugar y en todo momento debían de contar la historia poderosa de cómo Dios los habría librado de la esclavitud. ¿Por qué Dios da esta instrucción? Porque nosotros tendemos a olvidarnos. Tendemos a no recordar lo que ha sucedido con nuestros padres que nos anteceden en la fe.
y tendemos a tener una conducta y a enfrentar los problemas como si fuéramos la única generación que está enfrentando alguna dificultad. Tendemos a olvidarnos que las generaciones que nos anteceden en la fe también enfrentaron crisis económicas, también enfrentaron olas de violencia, también enfrentaron persecución por predicar la palabra, también enfrentaron oposición, también se enfrentaron a ideologías que pretendían anular o callar a la iglesia. Y creemos que nuestra generación es la única que ha enfrentado y vivido estos problemas. Tendemos a olvidarnos la obra y lo que Dios ha hecho a través de la historia. Por eso es importante contar la historia. Por eso es importante que usted no calle, como decía el pastor, no guarde silencio y no se quede usted con las vivencias que ha tenido en Dios. No calle su testimonio, no calle lo que el Señor un día hizo en su vida. Es importante que usted lo comparta con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos, porque alguien se va a recordar al paso de los años la fe que tenía mi padre, la fe que tenía mi abuelo. Yo me acuerdo de mi abuela cuando oraba. Yo recibo a mucha gente que me dice: pastor, yo no vengo hace años acá. Yo venía cuando era niño, 8 años, 10 años, y de ahí nunca más me trajeron. Pero yo me acuerdo, me dice, que mi abuela me traía. Y mi abuela se sentaba y me dice: por allá había banca en ese tiempo. Y yo me acuerdo de mi abuela que oraba por mí y que oraba en la iglesia. Entonces yo siento una necesidad espiritual. Y yo dije: ¿existirá aún esa iglesia? Y vine y acá estaba la iglesia. Mi abuela ya no está, partió a la presencia del Señor. Pero lo que ella me enseñó de venir a la iglesia, quiero retomar eso. Quiero volver a vivir eso, porque ella me hablaba de Dios y yo quiero reencontrarme con esa fe que tenía mi abuela. Yo tengo muchos casos así. Por eso es importante que la historia no se pierda. Y que no se pierda lo que el Señor ha hecho en su vida, porque usted es un testimonio vivo de la obra del Espíritu Santo. Lo creo yo solo, parece. Usted es un testimonio vivo de la obra del Espíritu Santo. Su vida, sus vivencias. Usted ha enfrentado crisis de fe y el Señor lo ha sacado adelante. Ha enfrentado escasez y el Señor ha provisto. ¿Está conmigo? Estoy solo. Somos pentecostales, decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Hemos enfrentado crisis, hemos enfrentado desafíos, pero el Señor ha estado con nosotros. Y esa es la fe que vamos transmitiendo. Vamos contando nuestras vivencias y acompañamos con aquello la palabra del Señor. Dios prometió que proveería. Él dice que no va a faltar. Él es nuestro proveedor. Él dice que debemos de pedir el pan nuestro de cada día. Y yo he visto la mano del Señor. No he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Dele un aplauso al Señor. Jesús nunca escribió un libro. ¿Sí? No existe un libro escrito por Jesús. Otros contaron su historia. Sus discípulos. Ellos contaron la historia. Ellos testificaron lo que el Señor hizo. Ellos hablaron de la verdad que el Señor les entregó. Y esa es la historia más grandiosa de todos los tiempos, la historia de Cristo. Una forma de que se detiene la obra del Señor es que dejamos de contar la historia. ¿Cuál historia? La más grandiosa de todas, la historia de Cristo. La historia de cómo transformó nuestra vida. La historia de cómo Dios nos dio dignidad, de cómo el Señor nos dio propósito y sentido de vida. ¿Cuánta gente vive sin sentido de propósito? ¿Cuánta gente se levanta y ya no tiene nada que hacer, no tiene deseos de vivir, no tiene propósito, no tiene sentido su existencia? Cuando llegamos al Evangelio, usted tiene un propósito: hacer la obra de Dios en la tierra, predicar la palabra, ser discípulos.
Usted tiene un sentido de propósito eterno. Ya no vivo solo para mis propias satisfacciones personales. Vivo ahora para hacer la obra de Dios. Soy parte de la obra del Señor. Tengo un propósito, tengo una identidad. Pertenezco a la familia de la fe. Ya no estoy solo. Por algo nos llamamos hermanos. Somos comprados y lavados por la misma sangre. Si va a aplaudir al Señor, déselo más fuerte, porque eso no es para mí, es para el Señor. Por eso intentaron callar a los apóstoles, que no hablara más de Cristo. Por eso los golpearon, los encarcelaron, algunos murieron martirizados, casi todos ellos, para que no siguieran hablando esta verdad, para que callaran esta verdad. Y la respuesta siempre frente a la oposición de los apóstoles fue: no podemos callar aquello que hemos visto y oído. Es como para hacerse una polera con ese eslogan. No podemos callar aquello que hemos visto y oído. No podemos callarnos porque somos testigos de la obra de Cristo. No podemos callar lo que hemos visto. No podemos callar la obra del Señor en nuestras vidas. Y llegaron a estar dispuestos a dar su vida por esa verdad. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es para testificar. No es solo para deleitarnos, no es solo para vivir una manifestación espiritual, no es solo para sentir gozo, nueva fuerza, regocijo. No, el poder de Dios es para testificar de la verdad de Cristo. El poder de Dios viene sobre un hombre y sobre una mujer que antes era cobarde y no se atrevía a hablar de la verdad de Dios. Y ese hombre, esa mujer es transformado de tal modo que habla con autoridad, con denuedo. Y no es una autoridad humana, natural, es una autoridad que viene de lo alto. Es el Espíritu Santo obrando en la vida de esa persona. No podemos callar. ¿Por qué iniciar esta predicación hablando de la historia? Porque nosotros tenemos una propia historia como iglesia, pero alguien la tiene que contar. Alguien tiene que transmitirla a la otra generación. Alguien tiene que contar cómo nació esta iglesia. Alguien tiene que contar que esta iglesia no es obra de un talento natural, no es obra de un hombre carismático, no, es la gracia de Dios sobre la vida de un hombre. Y no se trata de adular o levantar a un hombre, no, se trata de contar lo que el Espíritu Santo hizo con un hombre común y corriente. Y lo llenó de su gracia y levantó esta iglesia que hoy estamos nosotros acá reunidos. Y recibió una palabra de Dios. 19 años tenía cuando se convirtió. Si usted no sabe la historia de su pastor, se iba a quitar la vida. Una compañera de trabajo le predica. Va y hace una oración solo en un baño, dice él, pero eso no era un baño. Eso era un pozo séptico. Y ahí ora el Señor. Y ahí él siente la gracia de Dios sobre su vida. Y es el Espíritu Santo el que le habla en ese lugar. Y comienza una transformación radical de su vida. Entra inmediatamente al poco tiempo a estudiar al instituto bíblico. No sabía leer, con dificultad, poco escribía, no lo querían aceptar en el instituto bíblico. Lo terminan aceptando por cansancio. Y ahí aprende a leer completamente, a escribir. Es mi mamá quien le enseña. Y se gradúa. Y comienza un ministerio en la calle, a predicar, evangelismo. Y es así como comienza a predicar en la calle. Y es así que un día, estando en el Paseo Ahumada, orando al Señor, tiene una visión. Ve que los hombres están todos vendados, dice, y caminan sin sentido. Y en esa visión Él les comienza a hablar y saca las vendas de sus ojos y la gente comienza a llorar. Y Él entiende entonces que tiene que predicar en pleno Paseo Ahumada. Y aquella visión no se cumple de inmediato.
Predica la primera vez, no pasa nada. La segunda vez, tampoco. Como a la quinta vez hay un resultado. Pero después eso ya no se podía detener. Era mucha la gente que aceptaba al Señor en plena calle, en pleno Paseo Ahumada. Tanta gente que se detenía, ya no se podía transitar en el Paseo Ahumada. Y venían los ángeles de verde y nos ordenaban. Yo era niño, porque no dejábamos pasar a la gente. Así nace esta iglesia. Esa es nuestra historia. Nacemos en la calle. Nacemos de la predicación en la calle. Por eso somos una iglesia evangelística y misionera. Por eso creemos en la obra de predicar a Cristo. Y nuestro pastor siempre fue un hombre de avivamiento, de buscar la presencia del Señor, de orar por sanidad, de orar por milagro, de llamar a la presencia del Señor, de creer en lo sobrenatural de Dios en medio de la iglesia. Esa es nuestra identidad. Pero alguien tiene que contar la historia a la siguiente generación. Alguien tiene que hablar de la verdad. Honramos la historia que hemos tenido, pero no vivimos de ella. Nos inspira para buscar los mismos principios que dieron vida a una profunda transformación espiritual de la iglesia. Cada generación debe ver de qué forma enfrentará la realidad que la está rodeando. Miraremos hacia atrás y veremos, bueno, ¿esos fueron los principios? ¿O creeremos que somos la única generación que está enfrentando esta realidad como país? Esta realidad interna en nuestras familias. Hay que mirar hacia atrás y reconocer, ahí está, buscar al Señor, amar al Señor, consagrarnos a Dios, orar al Señor, buscar al Señor, amar su palabra. Y la gracia sobrenatural de Dios se va a manifestar en medio nuestro. El avivamiento no es para el mundo, es para la iglesia, es para los creyentes. Como consecuencia, la iglesia ve el obrar de Dios sobre su iglesia y la gente comienza a acercarse. Pero avivar la obra del Señor es para su iglesia, es para nosotros. Que el Señor avive el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que el Señor nos avive, que el Señor nos mueva dentro. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos ser impactados por el poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Y lo necesitamos con urgencia. Es de vida o muerte. Lo necesitamos con urgencia. Cuando Isaac discute con los pastores, cuando está apacentando las ovejas, se va y empieza a buscar un pozo de agua para alimentar no solo su propia vida, a toda la gente que estaba con él, a todo el ganado que él tenía. Y dice que vuelve a buscar los pozos que había abierto Abraham, su padre. Y dice que los pozos estaban cerrados, porque los filisteos, dice, lo habían cerrado. Isaac estaba en una situación de vida o muerte. No tenía tiempo de empezar a buscar un nuevo pozo de agua. No tenía el tiempo para hacerlo, porque usted sabe que sin agua se muere. Usted ha visto las noticias de la sequía que atraviesa nuestro país. Sin agua, el ganado se pierde, la cosecha se pierde. No hay forma de sobrevivir, menos en el desierto. Por lo tanto, ¿qué hace Isaac? Vuelve a lo que conocía. Vuelve a la fuente. Vuelve a abrir el pozo que había abierto su padre Abraham. Y cuando llega al pozo, ¿qué se encuentra? Que el pozo está
tapado, lleno de basura. Los filisteos lo habían cerrado. Estamos en un tiempo de vida o muerte. Y debemos de volver al pozo, a la fuente. Y a veces ese pozo va a estar cerrado. Los filisteos lo han tapado. ¿Con qué? Atacando a la iglesia. Diciéndonos que lo que nosotros creemos es una locura. Y hay cristianos escépticos. Hay cristianos que no creen en el poder de Dios. Hay cristianos que están tan preocupados del orden, de la estructura, que no da lugar a las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Están tan preocupados de que algo sea real, de que pierde lo verdadero. Y son escépticos. ¿Somos culpables los pentecostales de excesos? Sí, hay que decirlo. ¿Hay cosas en que nos hemos excedido? Sí. ¿En medio de un avivamiento hay excesos? Sí, muchas veces suceden. Hay situaciones que se escapan. ¿Somos culpables de aquello? Sí. También somos culpables de pronto de estigmatizar a quienes estudian la palabra. Ellos no tienen espíritu, nosotros sí. También somos culpables de aquello. Nosotros amamos la palabra. Pero amar la palabra no significa no dar lugar al Espíritu. Vivimos en esta constante de hacer todo en orden y decentemente, como le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pero también le dice a otra iglesia que no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Vivimos en esta constante dualidad. Pero estamos enfrentando una situación de vida o muerte. Y hay que empezar a destapar el pozo. Hay que sacar la incredulidad, el escepticismo fuera. Hay que sacar ese intelectualismo que se quiere meter y nos quiere negar la obra del Espíritu Santo fuera. Que los dones cesaron, que el hablar en lengua ya no es necesario, que eso fue solo para la iglesia primitiva. Y nosotros empezamos a decir, hoy sí, tienes razón. No, no tienes razón. Los dones están activos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y están para hacer la obra. El orgullo, el no reconocer nuestra realidad espiritual, nos lleva a no buscar. Tiene que salir, tiene que sacarse de aquel pozo. La falta de arrepentimiento. Cuando viene el Espíritu Santo y nos convence de una verdad profunda, muchas cosas que antes sabíamos intelectualmente, hoy comienzan a tener otro sentido de propósito en nuestras vidas. ¿Cuántas veces leemos textos y los sabemos, los memorizamos, pero de pronto viene un obrar sobrenatural del Espíritu Santo y esa verdad nos cala profundamente? Siempre que viene un mover de Dios, hay un profundo arrepentimiento. Porque nos damos cuenta de quiénes somos. Nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Nos damos cuenta de nuestra real condición delante del Señor. Porque como decía ayer, cuando el Señor desciende en un lugar, nadie puede permanecer de pie o indiferente. Porque entra ese temor reverente. Porque nos enfrentamos con la santidad de Dios y nos damos cuenta de quiénes somos realmente. Y eso trae un arrepentimiento profundo del corazón. Y ese arrepentimiento nos lleva a una búsqueda profunda del Señor. Y cuando un hombre y una mujer comienzan a buscar a Dios, muchas cosas comienzan a ser transformadas en su pensamiento, en su familia, en su accionar. Cosas que antes tenían sentido, ahora ya no lo tienen. Cosas que antes les dábamos valor, ahora ya no lo tienen.
Cosas que antes nos ocupaban nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Cuando viene un despertar espiritual, eso ya no tiene mayor importancia. Porque comenzamos a poner las cosas en el debido orden, en el debido lugar, que siempre debieron estar. Cuando usted deja de buscar al Señor, cuando usted deja de hacer la obra del Señor y comienza a retroceder, otras cosas ocuparán ese lugar, otras cosas van a ocupar ese espacio y otras cosas van a llenar su corazón. Por eso yo estoy en la iglesia, me comprometo con el Señor y me comprometo con su iglesia. Porque sé que si estoy haciendo la obra del Señor, Él en medio de aquello también me va a ir transformando a mí. No solo transforma al que escucha el mensaje, no solo transforma a aquel que es alcanzado en la calle, también me va transformando a mí en el hacer de la obra. Y esto es de vida o muerte. No hay tiempo para especular cosas. No hay tiempo para ser relativos frente a lo que estamos enfrentando, frente a lo que estamos viviendo. No hay tiempo, porque estamos siendo bombardeados por diferentes ideologías, no solo del mundo, aún dentro de la misma iglesia. No hay tiempo. Hay que volver a la fuente, hay que volver al pozo, hay que volver a buscar al Señor. Y no se trata de vivir de experiencias. No. Se trata de que el Señor despierte nuestro espíritu, nuestro corazón. Y despierte en nosotros un hambre por su palabra, un hambre por su presencia. Eso nos lleve a un profundo arrepentimiento. Y eso nos lleve a entender quiénes somos y que necesitamos desesperadamente al Señor. Eso es lo que la iglesia hoy necesita. Quiero cerrar con esta idea. Me salté toda mi predicación. Y es que el Señor les da una instrucción al pueblo. Les dice que cuando crucen el Jordán, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de todo el peregrinaje, y cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra prometida, les dice que cada uno por tribu tome una piedra, dice, y que construyan un monumento, un altar, y que cuando vengan las siguientes generaciones y pregunten por qué está ese altar ahí, ustedes, dice, les van a relatar que cruzaron el Jordán en seco y que primero Dios abrió el Mar Rojo, para que así nunca se olviden de lo que Dios hizo por su pueblo. Y hicieron de aquel modo. Usted puede caminar por la ciudad de Santiago y ve muchos monumentos rayados, rotos. Y usted se para frente a ellos, lee el nombre y no tiene idea quién fue, salvo que sea algún presidente famoso, entre comillas. ¿Por qué? Porque los que nosotros considerábamos grandes hombres, la siguiente generación los olvidó. Por eso el Señor mandó a edificar un altar, para que la siguiente generación no se olvidara de cómo Dios había estado con el pueblo. Pero nosotros ahora somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Somos ese altar. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos callar lo que el Señor nos ha hablado, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor nos ha entregado.
Somos esa voz de Dios en cada lugar donde tú vas. Eres esa esperanza. En cada lugar donde tú estás, Dios te puede usar. Y no solo usar para testificar, usar para obrar un milagro, usar en forma sobrenatural para descubrir de pronto los pensamientos de alguien. Y decirle: el Señor te ama, no estás solo, no pienses en quitarte la vida. Somos esas piedras vivas, testimonio vivo del poder de Dios. No podemos callar lo que el Señor ha hecho. Y el poder de Dios no es solo para deleitarnos entre nosotros y regocijarnos, es para ser testigos. Si el Señor levanta, motiva nuestro corazón, despierta nuestro espíritu, es porque nos va a usar para compartir de su verdad. Puede ponerse de pie.